Los acontecimientos históricos del siglo XX y XXI en el Perú. 1985 a 1990. Alan García. Alan García, entre los años 1985 y 1990, destruye la economía peruana, en uno de los peores gobiernos de nuestra historia, con un daño mayor a la pandemia que aún nos aqueja. Es nuevamente elegido el año 2006, y siguiendo la misma política liberal, este es exitoso, con altibajos de crecimiento económico por hechos en el mercado internacional. 1990 a 2000. Alberto Fujimori. El gobierno de Alberto Fujimori, también denominado el Fujimorato, pertenece a un periodo de la historia del Perú comprendido desde el 28 de julio de 1990 hasta el 21 de noviembre de 2000, en el cual dicho país estuvo bajo un mandato dividido en 3 etapas. Encabezado por Alberto Fujimori, con 10 años y 116 días de gobierno, se convirtió en el segundo mandato presidencial consecutivo más largo en la historia republicana del Perú. Si bien durante su mandato realizó acciones positivas, no debemos descartar que también existieron acciones negativas. Entre las positivas tenemos: implementó lo que hasta la actualidad sigue existiendo, que es el Caliwarma. Hizo una ley de amnistía, una política anticonceptiva, una ley de interpretación auténtica y hizo una lucha contra el terrorismo y violaciones a los derechos humanos. Como acciones negativas, tenemos que clausuró el Congreso y las Cortes de Justicia en el denominado autogolpe del 5 de abril de 1992 y convocó a elecciones para que un nuevo Congreso elaborara una nueva Constitución que introdujo la figura de la reelección presidencial por 2 periodos consecutivos. Aprobó el uso de escuadrones de la muerte para matar a presuntos militantes de Sendero Luminoso, según sus acusadores. Permitió que su jefe de inteligencia y brazo derecha, Vladimiro Montesinos, creara una amplia red de corrupción que involucró a todos los estamentos de la sociedad. Amedrentó y hostigó a sus opositores políticos y a la prensa independiente, mientras que compró la línea editorial de otros medios para garantizar su fidelidad. Se postuló por tercera vez a la presidencia en el 2000, tras una interpretación peculiar de la nueva Constitución de 1993, y ganó la elección considerada como fraudulenta por la oposición y observadores internacionales. Tras una década en el poder, Fujimori abandonó el Perú en noviembre de 2000 al estallar un escándalo de corrupción que enlodó a su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos. Desde Tokio renunció a la presidencia vía fax. 2016. Pedro Pablo Kuczynski y su gestión. En el año 2016, el Perú elige por apretado margen en la segunda vuelta al exitoso empresario Pedro Pablo Kuczynski, con grandes expectativas por su gestión, con un claro caudillismo, ya que su partido se denomina Peruanos por el Cambio. Sin embargo, 2 años después se promueve un pedido de vacancia por hechos sucedidos durante su gestión ministerial en el gobierno de Toledo, que lo llevan a renunciar en marzo del 2018, ante la inminencia del resultado de la votación en el Congreso. 2020. 3 presidentes en una semana y un país a la deriva. En el 2020 pasó un gran hecho histórico en el Perú, pues el país tuvo 3 presidentes en un año. Todo empezó con 150 votos a favor, que aprobó la moción de vacancia contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, al declararlo como incapaz moralmente para guiar las riendas del país. Si bien Vizcarra no tiene ninguna acusación de corrupción, casos relacionados a obras realizadas cuando fue presidente regional de Moquegua fueron expuestos en los medios de comunicación. Al día siguiente, Manuel Merino de Lama, expresidente del Parlamento, lo reemplazaría y debería armar un nuevo gabinete de ministros. La noticia desencadenó el repudio del pueblo, ya que se consideraba que Manuel Merino de Lama no tenía la capacidad de manejar el país
ya que éste no contaba con los estudios necesarios ni estaba preparado. Gracias a esto, hubo marchas a nivel nacional que tuvo como consecuencia la muerte de dos jóvenes, Inti y Brian. Luego de todas las catástrofes y desgracias en las marchas a nivel nacional en el país, el Congreso tomó la decisión luego de las catástrofes y de las marchas a nivel nacional del país, el expresidente Manuel Merino tomó la decisión de renunciar. Seguidamente, Francisco Sagasti tomó las riendas de la presidencia del Perú. Esto hizo que el pueblo se tranquilizara y las marchas pararon. 2020 y 2021. Pandemia COVID-19. El primer caso de la pandemia de COVID-19 en Perú fue de un hombre de 25 años que volvía a Lima de un reciente viaje a Europa. Fue anunciado el 6 de marzo de 2020. El inicio del brote epidémico en el país fue anunciado el 17 de marzo de 2020, mientras que el primer fallecimiento fue reportado 2 días después. Con el pasar del tiempo, el brote se expandió en todo el territorio nacional, siendo Ucayali el último departamento en reportar su primer caso positivo el 12 de abril de 2020. Luego de esto, surgieron muchas más complicaciones, entre ellas la falta de tanques de oxígeno y la exorbitante alza de precios de estas. Hubieron distintas estrategias para evitar los contagios, como los días que solamente podían salir los hombres y otros las mujeres, el toque de queda y también los días domingos que no podía salir nadie. Así siguió el resto del año 2020 y la mitad del 2021. Los casos de COVID aumentaron, al igual que las muertes. En septiembre de 2021 empezaron a aparecer las vacunas y eso tranquilizó un poco a la población. Luego se fue descartando el toque de queda y todos podíamos salir con más normalidad hasta la actualidad. 2021 y 2022. La actualidad. Pedro Castillo. El gobierno del presidente Pedro Castillo en el Perú inició el 28 de julio del 2021, tras su juramentación como jefe de Estado, cargo al que accedió tras su victoria en las elecciones generales de ese mismo año. A partir de diciembre del 2021, el eslogan de su gobierno es "Siempre con el pueblo". Tras su victoria, el pueblo estaba dividido, ya que algunos lo apoyaban y otros lo rechazaban, por sus ideas de gobierno y porque consideraban que tampoco era apto para gobernar el país. Hubo marchas, pero aún así, él sigue dirigiendo el país. Gracias.